Bienvenidos al canal de Analítica Tranquila, con ustedes Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 27 de abril, las noticias principales de este momento. El espacio informativo ruso se llenó de repente de tesis sobre que en el frente hay un punto muerto. A esto se sumaron voces de blogueros que piden, suplican que se preste atención a los problemas internos de Rusia. Y a esto se añadieron imágenes de Tuapse en llamas, lluvia negra y playas cubiertas de petróleo, y hace poco vi un fragmento del programa del principal propagandista de Rusia, Solovyov. No podía creer lo que estaba viendo y oyendo. Un habitual del programa de Solovyov, Karen Shakhnazarov, con cara muy triste, comenta que pronto Ucrania enviará aún más drones a Rusia, que todo arderá y explotará. Miren. Но в нынешней ситуации, если они насытят Украину там 2-3 миллиона беспилотников, да больше будет, 5 миллионов, и что? И что будет с нами? Ну давайте прямо скажем, что при такой огромной границе, при таких масштабах территории, мы даже в этом смысле не Израиль, который может там себя это... Но это вообще грозит нам серьезнейшими, так сказать, серьезнейшей ситуацией. Удары. Сейчас-то они идут. Посмотрите, каждый день идут удары. Каждый день кто-то гибнет. Там гибнет, тут взрывается. Ну, сообщают, что вроде беспилотник. Ну, как-то все это взрывается, все это все начинает разрушать вот эту картину некой вот это, вот все будет хорошо. Нет, это уже не вполне. Мы должны к этому относиться, мне кажется, серьезно. Понимаете, это... Y de hecho, ¿qué es lo que pasará? Ucrania ya está lanzando cientos de drones al día, e imaginen miles de drones al día. Y añadan a eso también los misiles. Y los drones ya están llegando hasta los Urales. No habrá sistemas de defensa aérea suficientes para cubrir todos los objetivos en Rusia. Todo arderá y Rusia se convertirá en un solo Tuapse en llamas. Y además, la economía rusa está a punto de colapsar como un coloso con pies de barro. Hace poco Putin, creo que por primera vez en toda la guerra, admitió que las cifras no alcanzan lo planeado. Hay un detalle. Por toda Rusia hay despidos masivos de empleados y recortes salariales. Y una cosa es, ya saben, si a los rusos les faltaran, unos 20 kilómetros para llegar a Kiev, o sea, si el final estuviera a la vista, como diciendo, aguanten un poco más y ya está, venceremos. Ahí está Kiev, ya casi llegamos, pero es que ni siquiera Kiev, no pueden tomar el Donbass y no se ve el final de esta guerra por ninguna parte, y Ucrania sigue aumentando su potencial de ataque. Y Putin no puede poner fin a la guerra. Es decir, para Putin terminar esta guerra es más aterrador que continuarla. Lo que queda de su poder se sostiene sobre esta guerra. Las consecuencias de esta guerra simplemente destrozarán el imperio desde dentro. Una guerra perdida siempre ha destruido imperios. Ningún corte de internet servirá de nada. Los imperios se desmoronaban tranquilamente incluso sin internet. Y un pseudo imperio con mucha más razón. Imaginen, cada mes Rusia pierde a más de 30.000 de sus soldados. Eso es el doble de lo que toda la Unión Soviética perdió en toda la guerra de Afganistán. Y la Unión Soviética, de hecho, constaba de 15 repúblicas. Y la guerra de Afganistán duró 9 años. O sea, imaginen, Rusia en un mes pierde el doble de lo que toda la Unión Soviética en 9 años, 15 repúblicas soviéticas perdieron en Afganistán. Hace poco les mostré imágenes de un cementerio ruso y me han enviado otro video. Es el cementerio Yuzhnoye en la ciudad de Ulan-Ude. Solo valoren la magnitud de las pérdidas. Y fíjense en las decenas de nuevas tumbas excavadas. ¿Y esto es solo una ciudad en Rusia? Miren. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувать. Бачу сльози, чути стогін аж до неба, за це все к***и мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід Вороніж і Курськом закоси, Ялабугу поштрикай, Новгород великий,
Esta es una ciudad en Rusia. ¿Se imaginan la magnitud en toda Rusia? Lo más interesante es que ahora cientos, bueno, tal vez miles de rusos están grabando videos. En TikTok me han salido muchos diciendo que todo en Rusia ha tomado el rumbo equivocado. Sálvenos del petróleo, de los despidos. Bueno, con lo del petróleo se refiere en el mar, porque a ellos no les toca nada del petróleo ruso. No corten el internet. Los rusos deben entender una cosa sencilla, que Putin puede terminar esta guerra ahora mismo, justo ahora mismo. Él podría simplemente grabar un video en la misma mesa donde dijo que empezaba esta operación especial, grabar un video igual. Todos los objetivos se han cumplido, cesamos el fuego, empezamos negociaciones, al menos así. Pero él no les preguntó a los rusos cuando empezó esta guerra. Está claro que también la terminará sin preguntar. ¿O es que los rusos de verdad necesitan tanto un Donbass calcinado? Solo quedan ruinas ahora de aquel Donbass que vinieron a salvar. Pero la gran pregunta es otra. ¿Cuántas más? De estas Tuapse rusas arderán antes de que Putin termine la guerra. ¿De verdad, por ejemplo, Mala Tokmachka vale el sacrificio de ciudades rusas enormes y zonas turísticas enteras? ¿Realmente vale la pena? Creo que los habitantes de Tuapse al menos han cambiado de opinión. Pronto cambiará también para los de otras ciudades rusas. Ucrania se los garantiza con total seguridad. Y los guerreros ucranianos, héroes reales, frenaron la ofensiva rusa de primavera y siguen eliminando ocupantes. En cada programa tenemos una colecta importante para la defensa de Ucrania. Hoy seguimos y creo que terminaremos la colecta para los soldados del 1030 Regimiento Antiaéreo. Aquila, recaudamos para una camioneta. Nos falta ya muy poco. Aquila es una unidad de defensa aérea del legendario Tercer Cuerpo de Ejército. Luchan en la dirección de Yarkov, en los puntos más críticos. Los soldados grabaron un mensaje para ustedes. Mírenlo, por favor. Усім вітання! Ми бійці 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку «Аквіла», підрозділу ППО 3-го армійського корпусу, відкриваємо збір разом із читачами каналу Бориса Тізенгаузена на пікап для виконання бойових завдань на Харківському напрямку. Кожного дня ми знищуємо ворога в небі і не даємо йому дістатися до мирних міст. Наша ціль – 500 тисяч гривень. Допоможіть нам, а ми допоможемо наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a los combatientes. Ahora lo tienen muy difícil, pero cada donación suya es una vida salvada y un golpe al ocupante. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. En la esquina del video siempre hay un código QR, por si lo ven en otros canales, lleva a la colecta. Y muchísimas gracias, lo digo en cada episodio. Son simplemente increíbles. Bueno, ayer en una sola noche cerramos la colecta para la Legión Internacional. Del GUR, la Dirección Principal de Inteligencia, increíble, en una sola noche. Bueno, cada vez no dejo de sorprenderme de lo geniales que son. Mientras tanto, el Kremlin aún no revela el secreto de si habrá desfile en Moscú el 9 de mayo. La parte aérea se cancelará seguro. Sobre la terrestre aún no deciden, pero nadie ha hecho ensayos todavía. Hay información de que ensayan el desfile en otro lugar, lo ocultan con cuidado, o sea, es como si estuvieran en la Plaza Roja, pero se escondieron por ahí para que nadie sepa si harán el desfile o no. Si alguien sabe algo al respecto, escriba al correo, está en la descripción del canal. ¿Se imaginan qué vergüenza? Al tercer año de la invasión a gran escala, la medusa de Botox teme hacer el desfile en Moscú. Tanto guerrear para esto, nunca había pasado algo así. Está claro que Putin invitará a algunos líderes extranjeros, sin duda. El escudo más eficaz contra los ataques con misiles y drones serán precisamente los líderes extranjeros. La defensa aérea más eficaz será probablemente el líder de China. Es con él con quien Putin planea cubrirse en el desfile. Creo que como la última vez está claro que el comandante subterráneo, esta vez en Moscú, simplemente cortará internet por completo. Creo que la luz, el agua, el gas y el alcantarillado, por si acaso. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse al canal, es importante, pueden hacerlo ahora mismo, ayuda a la promoción del canal. Lucharemos juntos contra la propaganda de Putin, dándole estas patadas informativas a esta escolopendra calva, así que suscríbanse.
Otra noticia interesante, pero es para los jóvenes, aunque en general encaja muy bien en la lucha contra la propaganda de Putin. Twitch bloqueó las cuentas de los streamers que publicaban anuncios de Alabuga Polytech. O sea, a primera vista la noticia puede parecer muy de nicho, como que es una plataforma juvenil, unos blogueros, publicidad. En realidad es un episodio muy revelador de cómo cambia el mundo moderno de la influencia, el mundo del reclutamiento de agentes de Putin y los riesgos reputacionales. Twitch es, ya saben, básicamente una televisión de nueva generación. O sea, en vez de canales, hay gente real haciendo directos, streameando. Normalmente son transmisiones de videojuegos, charlas en vivo, música, tal vez reacciones a eventos, noticias, interacción con la audiencia en tiempo real. Bueno, en pocas palabras, muchísimos jóvenes sintonizan a los streamers en Twitch y los ven porque es alguien cercano que les explica todo. Lee las noticias una tras otra y dice, así es, esta es mi opinión, o juega a un videojuego, insulta, elogia a alguien y demás. En fin, así es esta plataforma. E imaginen que Thyssen juega a su videojuego favorito o ve su serie favorita en línea y además lo comenta todo. Claro que a algunos les molestará, pero a otros les gusta. Así que es esto y todo se transmite en vivo. Esto es Twitch. Pues bien, las ratas de Alabuga Polytech entendieron que necesitan plataformas juveniles y streamers populares para atraer a la juventud rusa a estudiar allí en ese Alabuga Polytech. Y Alabuga Polytech es una institución educativa en la zona de Alabuga. O sea, los estudiantes estudian y trabajan a la vez. ¿En qué trabajan? Ensamblan drones, esos mismos shaheds que luego van a matar ucranianos. Ese es el territorio de Alabuga, que debería irse al infierno y seguro que así será. Y contrataron streamers en Twitch y TikTok, pero ¿ven lo que pasó? Las plataformas banearon en todas partes a quienes promocionaban Alabuga Polytech. Porque la publicidad burda de ven a estudiar con nosotros a armar drones no funciona con los jóvenes. Pero cuando es un streamer popular en quien los jóvenes confían, entonces lamentablemente sí funciona. Así que los bloquearon y es una iniciativa excelente. Espero que las demás plataformas también manden al carajo todos estos proyectos mediocres del Kremlin. Me parece que, como mínimo, incluir en la lista de sanciones a quienes hacen esa publicidad y a quienes promocionan a esos streamers es lo menos que se debe hacer para que otros se lo piensen 100 veces. Para mí, como alguien del Mesozoico, de la era antes de los móviles y del Internet, es un placer estudiar ahora la cultura y los canales de promoción para jóvenes, que es lo que hacemos en uno de nuestros proyectos. A veces me sorprendo a mí mismo hablando como mis padres cuando veo lo que pasa en Twitch o TikTok y digo, pero qué vergüenza. Pero luego me calmo, tranquilo, tus padres tampoco entendían tu música. Ahí están, ya ves, frente a sus pantallas, nunca se metieron en obras en construcción, ni rompieron tejas con los pies, ni las tiraron al fuego, ni hicieron petardos, no saben qué hacer con el carburo, ni cazaron tarántulas con plastilina e hilo. Pero en mis tiempos, en eso es en lo que me sorprendo. ¿Recuerdan cuando no había móviles? Ese momento en que te entraba un sudor frío, estabas jugando en el patio, nadie miraba la hora, no había móviles. Si venía alguien corriendo y gritaba, ya valiste tú, madre lleva una hora buscándote por el barrio, y lo sabías, y te entraba el sudor frío, se acabó. Sí, pero sobre Alabuga, las sanciones más eficaces ya saben cuáles son. Caerán bombas directo en los talleres de montaje de drones. Ningún influencer atraerá a nadie después de eso y les aseguro que va a pasar. A todos los que tengan conocidos estudiando o trabajando allí, les recomiendo sacarlos de ese lugar antes de que sea demasiado tarde. Otra noticia, esta vez de nuestros vecinos de Hungría. Tras la derrota de Orbán, han empezado a ocurrir procesos muy interesantes allí. Personas adineradas vinculadas al gobierno saliente de Orbán están transfiriendo activos al extranjero y huyendo ellos mismos de Hungría. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Pero qué está pasando? Así lo declaró el líder del partido TISA, ganador de las elecciones parlamentarias y futuro primer ministro del país, Péter Magyar. Voy a citarlo. Los oligarcas de Orbán están sacando del país activos por valor de decenas de miles de millones de florines hacia los Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Estados Unidos y otros países lejanos, afirmó Péter Magyar. Qué inesperado, ¿verdad? A Orbán sujétenlo, no lo suelten, porque
es como una babosa del Danubio, se escapará en un segundo y luego no lo encontrarán jamás. Así, Lorinc Mesaros, que es un antiguo cerrajero fontanero y amigo de la infancia de Orbán, que se convirtió en el hombre más rico de Hungría, en parte gracias a los contratos estatales. Se largó rápidamente a Dubái, según afirma Magyar, pero esto era de esperarse. Pero a Orbán, por favor, intenten que no se les escape. Él puede contar muchas cosas interesantes, incluidos los esquemas turbios con la Federación Rusa. Conociendo a los del KGB, no se sabe a quién debería temerle más Orbán, a los fiscales europeos o a esos agentes de Putin del KGB. Habló de más el pterodáctilo de la paz y encima me impuso sanciones. Mira qué porquería. Un asesor de Putin anunció el regreso de la economía planificada en Rusia. Últimamente las noticias económicas que llegan de Rusia son cada cual mejor. La economía planificada, con la que la Unión Soviética vivió más de 70 años, está de vuelta, según el asesor presidencial para asuntos económicos y exministro de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin. Gracias a Dios que vuelve la economía planificada. De hecho, para todo el mundo es una noticia excelente. Adelante, traigan de vuelta la economía planificada. La economía planificada es cuando no deciden el mercado, la demanda o la competencia, sino un funcionario con una carpeta. Él decide qué es lo que debe producirse. La URSS, por cierto, vivió así durante décadas. El resultado creo que todos lo conocen. Escasez, calidad pésima, colas, no se conseguía nada y un gran atraso tecnológico. Se robaron todas las tecnologías, igual que hace la Rusia moderna. Mentiras crónicas en las estadísticas. Es decir, el sistema planificado, por cierto, fue uno de los detonantes del colapso de la Unión Soviética. Un Estado que podía lanzar cohetes al espacio no era capaz de fabricar calzado decente. Y cuando las tiendas están llenas de batitas de percal idénticas, de colores tristes, que nadie quiere ponerse, pero fabrican cientos de miles. Eso es la economía planificada. Plan cumplido al 110%, bonos pagados, 100.000 batas hechas, pero nadie las compra. Bueno, eso ya no importa. Y cuando los funcionarios en Rusia alaban la economía planificada, significa que estamos jodidos. Hagamos el plan de 5 años en 4. Por cierto, Putin ya trajo el Gulag de vuelta. ¿Qué falta ahora? Cartillas de racionamiento y listo. Volvamos al brillante pasado. Esto pasa cuando el Estado lo rigen tipos de la KGB con un pie en la tumba. Y otra noticia muy interesante, Putin firmó una ley de acceso preferente a la universidad. ¿Saben para quién? Para viudas y viudos de los que murieron sin gloria en Ucrania. O sea, este documento permite a viudas y viudos entrar a la universidad gratis y sin exámenes de ingreso, estudiar en cursos preparatorios de universidades públicas con becas. O sea, qué maravilla, sinceramente. Miren, el invasor muere en Ucrania y su cónyuge, sea quien sea, tiene derecho a recibir educación superior gratuita del Estado. Bueno, todo esto, por supuesto, a costa de los rusos. ¿Por qué complicarlo tanto? ¿Para qué? Denles los títulos ya, imprímanlos y ya está, no sean tacaños. Además, será imposible expulsarlos, ¿se imaginan? ¿Cómo es posible expulsar a la viuda de un combatiente? Eso sería desacreditar al ejército. Es otra carga para los rusos, además de la subida de impuestos y de precios, otra carga más. Paguen más con sus impuestos. Por esta gente. ¿Se imaginan qué premio? El marido muere en guerra en otro país, cobran millones por su muerte y encima universidad gratis. Y todo el banquete lo pagan los rusos. Toda esa aristocracia desdentada ocupará ahora las plazas públicas. ¡Qué maravilla! Putin es un genio que se pudra en el infierno. Ahora les mostraré cómo funciona el estado de la KGB, siguiendo con la noticia anterior. En Rusia hay un problemilla para algunos estudiantes. Los obligan a firmar contratos con defensa. Vas, firmas, sirves un tiempo y vuelves. Los profesores los amenazan. Seguro que les dieron una cuota o los amenazaron si no la cumplían. Hay muchísimos videos y grabaciones de estudiantes siendo coaccionados. O firmas o te expulso y te vas directo al frente. Vete a servir en la unidad de drones. Bueno, hay muchísimos videos de estos y el Kremlin decidió reaccionar. ¿Saben qué hicieron? Abrieron una línea directa para denunciar casos de coacción para firmar contratos. O sea, si de pronto alguien te obliga, claro, llama al Ministerio de Defensa, te escucharán y te ayudarán.
Esto es un clásico de cómo trabajaba la KGB, bueno, y ahora la FSB. O sea, se crea un centro para estas quejas, para que toda la información llegue allí, para que la gente se queje allí en vez de subir videos a internet como lo están haciendo ahora, y luego les garantizo que los que se quejaron allí, de todos modos, serán los primeros en terminar en el frente. Es que es el clásico de manual de la KGB. En la Unión Soviética se creaban a propósito células de disidentes creadas, claro, por agentes de la KGB para meterlos a todos ahí y luego controlarlos y registrarlos. Les dejaban reunirse por ahí en las cocinas, tener sus charlitas prohibidas y entre ellos siempre había un soplón sentado grabando todo. Aquí es lo mismo. Llamen al Ministerio de Defensa, claro, los escucharemos. Y otra noticia más siguiendo con la economía planificada, parece que al viejo Kabayev le han dado unos flashbacks soviéticos. Anda por ahí con una gorra budionovka por los sótanos del Kremlin. Pues bien, en el Consejo de la Federación propusieron recuperar las salas de Lenin en las escuelas. En las escuelas rusas se deben reinstaurar las salas de Lenin para inculcar en los niños los valores que el Estado necesita y un fuerte espíritu moral para contrarrestar la influencia de Occidente, declaró Airat Gibadinov, miembro del Comité de Ciencia y Educación del Consejo de la Federación. Según él, en la época soviética, estos lugares eran puntos de encuentro donde se unían la educación, el ocio y la formación. Oigan, ¿quién sacó del Mesozoico estas salas de Lenin? Para mí que eso era un horror. Nadie entraba ahí. En esas salas hacían las ceremonias de los pioneros, bueno, a los más populares en barcos o en centros culturales. Pero ¿alguien recuerda siquiera para qué existían esas salas de Lenin? Y miren, proponen que vuelvan en el Consejo de la Federación. Qué maravilla, de verdad. No, en serio, ¿cómo se lo imaginan? Habrá bustos de Putin, un jefe de estudios que antes trabajó en la escuela, digo, en la sala de menores de la policía, al que todos temían. ¿Cómo se imaginan todo esto? O sea, a esos viejos de la KGB ya se les fue la pinza por completo, pero igual todos van a obedecer y van a crear las salas de Lenin, ¿entienden? Las crearán. Bueno, por otro lado, eso es bueno. Cuanto más se aleje de la realidad esa medusa de Botox, mejor. Antes desmoronará la Federación Rusa. Y ustedes cuídense mucho, cuiden a los suyos y no olviden suscribirse a este canal. Y les pido, por favor, ayudemos a nuestros valientes guerreros de Áquila. Nuestra ayuda es ahora mismo sumamente necesaria para ellos. Falta muy poco. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.